Buenos días, mi nombre es Samantha Bautista Ordóñez, soy anestesióloga y residente de segundo año de neuroanestesiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Presentaré ante ustedes los resultados de mi trabajo de investigación que lleva por título Morbilidad asociada, accesos venosos centrales ecoguiados en neuroanestesiología, estudio retrospectivo en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, 2019-2024. Partiendo como planteamiento del problema de que la colocación de catéteres venosos centrales son un procedimiento bastante común en nuestro medio y que no están exentos de complicaciones, se ha visto que afortunadamente la colocación con guía ultrasonográfica disminuye varios de estos efectos adversos. Sin embargo, hay muchos factores predisponentes relacionados a las complicaciones que no necesariamente se relacionan con la colocación del catéter, sino con factores propios de los pacientes. Existe aún poca evidencia de la relación entre estas comorbilidades de los pacientes y la colocación de catéteres venosos centrales en centros de alta especialidad como el nuestro. Son muchas las indicaciones para la colocación de un catéter venoso central. Entre ellas, en nuestro medio, las principales son la administración de soluciones hipertónicas, la administración de fármacos vasoactivos y, por supuesto, la medicación a largo plazo. También, sin embargo, son muchas las complicaciones que se pueden presentar y se han podido agrupar adecuadamente en tres grupos principales. Las mecánicas, como por ejemplo la punción arterial, neumotórax y formación de hematoma, las infecciosas como bacteremia e infección del sitio de punción y las trombóticas como la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. Si bien es sabido que la utilidad del ultrasonido tiene un alto impacto en la disminución de las complicaciones mecánicas, lamentablemente no se ha demostrado lo mismo para los otros dos rubros. Al respecto de esto, hay mucha bibliografía publicada, entre ellas se han mencionado las ventajas de la colocación de accesos venosos centrales guiados por ultrasonido, sobre todo en la información extrapolada de pacientes de la UCI neuroquirúrgica. En ellos se ha reportado una mayor tasa de éxito en el primer intento, así como un menor número de lesiones relacionadas con la inserción del catéter cuando se emplea ultrasonido. Así lo reportaron en el 2023 Rodríguez Portelles y sus colaboradores. Estos mismos hallazgos se han encontrado en población pediátrica, sobre todo respecto a la disminución del número de punciones arteriales tras la colocación de un catéter, como lo mencionaron Sotillo y sus colaboradores en el 2024. Por último, también en pacientes de la UCI en general, no necesariamente neuroquirúrgicos, se ha demostrado que ha habido una menor tasa de complicaciones y un menor tiempo para la obtención del acceso venoso central cuando se utiliza ecografía, tal como lo reportaron Jung Ryu y sus colaboradores en el 2021. Partiendo de que la colocación de catéteres venosos centrales es sumamente necesaria en múltiples contextos en nuestro entorno, en pacientes de nuestro instituto, y que no se han realizado suficientes estudios que indiquen la relación entre los factores intrínsecos del paciente y la aparición de efectos adversos, resulta sumamente importante conocer estos factores para que de esta manera podamos establecer estrategias preventivas. Es por este motivo que se diseñó un estudio observacional, no experimental, retrospectivo, transversal, descriptivo a 5 años para poder conocer todos estos factores. Empleamos como población blanco a todos aquellos pacientes mayores de 18 años que requirieron la colocación de un catéter venoso central. Población elegible aquellos en quienes este catéter se colocó mediante guía ultrasonográfica y cuyos expedientes se encontraron registrados durante el periodo de interés. Nuestra población de estudio fueron aquellos que cumplieron con los criterios de inclusión que ahora mencionaré y se empleó un método de muestreo no probabilístico consecutivo de todos los casos disponibles en ese lapso definido de 5 años. El tamaño de la muestra se calculó con la fórmula de proporciones finitas, tomando en consideración que de acuerdo a los censos y registros del Departamento de Neuroanestesiología se colocan aproximadamente 1,550 catéteres en un lapso de 5 años, esto considerando únicamente aquellos que se colocan fuera de quirófano. Tomando una tasa esperada de complicaciones del 10%, con un intervalo de confianza del 95% y un margen de error del 5%, esto nos arrojó un mínimo de 62 pacientes por año para un total de 310 pacientes como muestra total en estos 5 años. Los criterios de inclusión fueron todos aquellos pacientes mayores de 18 años que requirieron la colocación de catéter venoso central y en quienes se colocó con guía ultrasonográfica,
Y muy importante que el expediente clínico incluyera toda la información sobre sus antecedentes, la evolución perioperatoria y el seguimiento postprocedimiento. Esto fue una de las cosas más complicadas que encontramos. Dentro de los criterios de exclusión, tuvimos que quitar a todos aquellos con información insuficiente o incompleta, en quienes no se utilizó una técnica totalmente guiada por ultrasonido, sino que se combinó con referencias anatómicas, y aquellos en quienes había una coagulopatía grave documentada que no se corrigió previo a la colocación del procedimiento. Las principales variables que consideramos, las variables dependientes, fueron el tipo de complicación mecánica, trombótica o infecciosa, el tiempo de aparición de la complicación y la morbilidad asociada al acceso venoso central, mientras que en las variables independientes tuvimos la edad, el sexo, las comorbilidades del paciente, el sitio de punción, el número de punciones o número de intentos y el tiempo de permanencia del acceso venoso central. Para el análisis estadístico descriptivo se construyó una base de datos de 431 procedimientos y para las variables cuantitativas se describieron la media y la desviación estándar si la distribución fue normal o la mediana y el rango intercuartílico si la distribución no se ajustaba a la normalidad. La distribución temporal se resumió por año y por categorías que armamos de acuerdo a la duración de la colocación del catéter. Esto lo dividimos en 0 a 7 días, 8 a 14 días, 15 a 21 días, 22 a 28 días y aquellos en quienes se permaneció el catéter 29 o más días, con proporciones e intervalo de confianza del 95% entre cada estrato. El procesamiento de datos se realizó en Microsoft Excel y el cálculo de las proporciones y los intervalos de confianza, las tablas y la elaboración de los gráficos se realizó en GraphPath.Prince. Para el análisis inferencial, antes de comparar grupos, primero realizamos los tests de normalidad con Shapiro-Wilk y una homogeneidad de varianzas con Levine para escoger la prueba adecuada. Las proporciones se compararon con chi cuadrada o con Fisher de acuerdo a los conteos y las variables cuantitativas entre dos grupos con t-de-student o, si eran más de dos grupos, con ANOVA. Cuando no se cumplieron los supuestos, se empleó la Udeman-Whitney. La relación entre los días de permanencia del catéter y la morbilidad asociada se estimó mediante regresión logística univariada y se reportó el odds ratio por cada día y para que fuera más y clínicamente interpretable se empleó por cada 5 días y se exploró una tendencia usando categorías de duración. En comparaciones múltiples se consideraron ajustes post-hoc cuando correspondió y todos los resultados se informaron con un intervalo de confianza del 95%. De los 431 expedientes que se incluyeron, 320 correspondieron a catéteres venosos centrales estándar multilumen y 111 a catéteres tipo Majorcar. En esta tabla podemos observar las características demográficas de la población como edad, talla, peso e IMC promedio y dentro de las principales comorbilidades que se encontraron fueron hipertensión y diabetes y el diagnóstico previo de algún tipo de tumoración cerebral. De los 431 casos analizados, 20 presentaron al menos una complicación y estas fueron en su mayoría infecciosas, 17 de 20, en segundo lugar mecánicas, 3 de 20 y no se documentó ningún evento trombótico en este lapso. La proporción global de complicaciones fue del 4.64%, que se encuentra dentro del estándar reportado en la literatura. El 85% de los eventos fueron infecciones, incluidos bacteremia e infección del sitio de punción, y solamente 15% fueron mecánicas. Esto perfila que el patrón de morbilidad de nuestra población está dominado por el mantenimiento y el uso más que por la colocación del catéter, lo que desplaza nuestro foco de mejora hacia cuidar el catéter más que su colocación, además de que reducir la proporción días catéter podría ser una de las directrices más viables para disminuir estas complicaciones. Por último, sí se observó que la ventilación mecánica y el uso de vasopresores mostraron una asociación significativa con la aparición de complicaciones y también se observó que los pacientes que tuvieron alguna complicación fueron aquellos que tuvieron una mayor permanencia del catéter venoso central en días, con un incremento de entre el 5 y el 6% del riesgo por cada día adicional de permanencia del catéter. En cuanto al INR y el TP, se observaron valores más elevados en los grupos con complicaciones, aunque no alcanzaron una diferencia estadísticamente significativa. Todo esto nos muestra una tasa baja de complicaciones globales cuando se emplea guía ultrasonográfica, pero nos muestra un subgrupo de pacientes con un riesgo clínicamente significativo y sobre todo potencialmente modificable. Estas fueron algunas de las principales referencias que utilicé para el marco teórico y sin más que agregar, expreso mi más sincera gratitud a mi asesora de tesis, la doctora Carmen María Chávez Piña, por su apoyo incondicional en este proyecto.